Muchas veces los ranchos son característicos por estar alejados y en completa soledad. Eso propicia sin duda que muchos de los más atemorizantes eventos paranormales se lleven a cabo sin que nadie se entere. Pero pobres de aquellos que sin querer estuvieron en el momento equivocado, en el rancho equivocado. Oscuros. Disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Terror en la oscuridad. Miembros, gracias por su apoyo. El Devorador. Soy la señora Guadalupe Vázquez. Esta historia me fue contada en una reunión que tuve con unas amigas. Una de ellas, desde que la conocemos, ha tenido tantos problemas que, de broma, le decíamos que tenía mal de ojo. Pero parece que ella no se lo tomó tan a broma porque se fue a buscar un brujo. Ella tiene una hermana que vive en un rancho en Veracruz, así que fue hasta allá con ella para que un chamán de Catemaco las visitara para hacer una limpia. La hermana es muy creyente de esto, por lo que ya tenía referencias de algunos, y había uno en especial que ella quiso contactar porque hablaban muy bien de sus trabajos. El señor en cuestión tiene como apodo el Devorador, porque se dice que se come todos tus males, aunque no sabemos a qué se referían exactamente con eso. En fin, mi amiga fue a la casa de su hermana y desde ahí le llamaron al chamán. Este asistió a la hora acordada. Fue muy temprano. El sol apenas empezaba a salir. Abrieron la puerta y lo vieron. Era un señor moreno, no muy alto, regordete y con una larga barba. Era o muy tímido o muy grosero, porque entró a la casa sin siquiera esperar a que le dieran el paso, y no dijo más que un buenos días. La voz era profunda y baja. La hermana no puso objeción a ese trato porque ya sabía de antemano que el chamán era así. Preguntó entonces en qué parte de la casa había espacio para hacerla limpia, y lo llevaron a la sala. Movieron algunos muebles y dejaron en el centro una zona libre en la que el chamán pudo trabajar a gusto. De su morral sacó varias cosas que puso en la mesa. Entre ellas había ramas de no sé qué planta, varas de incienso, un polvo amarillento y 2 huevos blancos. Antes de que le explicaran cualquier cosa, el señor cerró los ojos y tocó la frente de mi amiga. Ella se quedó quieta y esperó. El hombre murmuraba cosas para sí mismo. Cuando terminó, le soltó que una entidad diabólica estaba habitando dentro de ella y que pronto le haría daño real. Ella no sabía si esto era cierto, pero dada la larga lista de desgracias que había experimentado desde hacía meses, no podía negarlo. Puso a mi amiga en el centro de la sala y apagó las luces. Además, cerró las persianas. Dijo que entre menos luz hubiera, sería mejor para todos. Con el poquísimo sol que había, apenas podían verse unas siluetas moviéndose en la oscuridad, y así comenzó su ritual. Mi amiga dice que cosas muy extrañas sucedieron. Primero el hombre encendió el incienso y empezó a rezar, pero dice que lo hacía en náhuatl, por lo que no alcanzaba a comprender sus palabras. Sin embargo, aún sin entender, sentía algo recorriendo su cuerpo, una especie de frío opresivo que no la dejaba respirar. Luego utilizó las ramas que trajo y empezó a golpear su cuerpo con delicadeza. Había momentos en los que la voz del chamán cambiaba a una más gruesa, y no es que esta fuera especialmente aterradora, pero el hecho de que se le modificara era perturbador. Con la oscuridad envolviendo a todos, un escalofrío le recorrió al pensar que no estaba tratando con un humano. Pero esto, asegura ella, era pura imaginación suya. El chamán siguió con el ritual, dejando caer en ella el polvo amarillento que traía,
y continuaba con los rezos tan extraños. La cosa fue subiendo de intensidad, no solo anímicamente, porque ella sentía que el ambiente estaba volviéndose más dañino, más preocupante. Al final, el chamán le puso en la mano uno de los huevos que trajo y él se quedó con el otro. Mientras ella lo sostenía, él recorría su cuerpo con el otro, susurrando palabras en ese otro idioma. Y fue en ese momento en el que ella empezó a querer vomitar. Ya estaba repitiendo. El chamán le dijo que se aguantara, pero mi amiga cuenta que se le hacía increíblemente difícil. Parecía que algo quería salir de ella. Sentía dentro como si un algo quisiera emerger al exterior. Se aguantó tan bien como pudo, y el ritual terminó. Volvieron a encender las luces y abrieron las persianas. Entonces el señor, sin hacer más comentarios respecto a todo lo que estaba pasando, preguntó dónde estaba la cocina. La hermana le señaló dónde, y él tomó los 2 huevos y caminó hasta allá. De nuevo, sin pedir permiso, sin explicar nada, agarró un sartén colgado y lo puso en la estufa. Le encendió el fuego, vertió un poco de aceite y rompió los huevos en el sartén. El interior de estos estaba verdoso y negro, como si estuvieran echados a perder, pero no olía así. Tanto mi amiga como su hermana no sabían qué decir, simplemente dejaron que el chamán hiciera su trabajo. Por muy raro que parezca, el señor se cocinó esos 2 huevos. Después los sirvió en un plato y se los empezó a comer. A pesar de verse tan desagradables, el tipo se los tragó como si nada. Para darle privacidad, las 2 señoras se fueron a sentar al sillón de la sala y dicen que mientras el chamán se alimentaba con aquello, las luces de la cocina parpadearon una y otra vez, como si algo las alterara. Le pagaron al hombre y éste dejó la casa sin mediar palabra. Y si se lo preguntan, sí sirvió. A mi amiga le empezó a ir bien desde hace tiempo, y ella está convencidísima de que fue gracias a aquel extraño chamán, al que llaman, con razón, el devorador. Las gallinas que me cuidan. Hola, me llamo Brian Gómez. Esta experiencia me ocurrió a mí cuando era muy pequeño, pero hay muchísimas cosas que no recuerdo. Sin embargo, las que sí tengo en mi memoria, aunque sea borroso, me dan escalofríos. Mi mamá es la que me cuenta esto porque es la que vivió todo. Ella tiene un ranchito en Tijuana que heredó de sus papás. Actualmente solo lo usamos para cuando vamos de vacaciones o cuando yo necesito un lugar en el que hacer alguna fiesta. En aquellos tiempos, mi abuelo, que era el único que quedaba, había fallecido, por lo que mi mamá tuvo que ir hasta allá para arreglar papeles y todo lo del funeral. Me llevó con ella porque mi papá no podía cuidarme. En esos días en los que nos quedamos ahí en el rancho, pasaron cosas muy extrañas que dan origen a esta historia. Un día, mi mamá salió de la casa para darse cuenta de que yo estaba jugando con unos animales. Eran una especie de gallinas, pero no lucían como las que todos conocen. Actualmente, después de investigar, sé que se trataban de gallinas salvajes. Por supuesto, no tengo ni idea si este tipo de animales son comunes, y menos si debería de haber de estas en Tijuana, y todavía menos si deberían haberse acercado a mí. Pero así fue. Ellas se mantenían a mi lado. No las asustaba. Siempre eran 3. Mi mamá, más preocupada de lo que debería por 3 gallinas, caminó hasta mí y las ahuyentó, y éstas salieron corriendo en cuanto vieron a la humana acercarse amenazante. La cosa aquí es que desde ese día, en cuanto mi mamá me descuidaba, yo me salía a jugar con estos animales que siempre volvían como si quisieran algo de mí. Un día mi mamá cuenta que, mientras hacía de comer, escuchó ruidos en el techo.
tal y como si algo estuviera caminando encima de éste. Salió de la casa para asomarse, y lo primero que pudo notar es que las 3 gallinas de siempre estaban ahí, pero ahora miraban al techo. Entonces, cuando ella volteó hacia el mismo punto que los animales observaban, me vio ahí parado sin saber qué hacer. Ella gritó y subió lo más rápido que pudo para auxiliarme. Nunca supo cómo llegué ahí, y yo no recuerdo cómo lo hice. Así ocurrió varias veces. Yo aparecía en lugares que jamás podría acceder, y las gallinas salvajes se encontraban en las cercanías. Cuando mi madre me preguntaba cómo llegaba a esos lugares, dice que yo respondía con un simple «no sé». Finalmente, el peor momento llegó cuando yo desaparecí. Fue todo un día en el que no me encontró. Mi pobre mamá estaba ya por arrancarse los cabellos de la desesperación. Me buscó por todos los alrededores. Fue incluso hasta el pueblo cercano a preguntar si no me habían visto. Pidió ayuda ahí a la policía para buscarme, y por más que lo hicieron, yo no aparecí. Mi mamá creyó que alguien me había robado. Pero no fue sino hasta la mañana del día siguiente que toqué la puerta. Estaba temblando de frío y lloraba como el niño que era. Mi mamá me abrazó muy fuerte y lloró conmigo, y dice que al fondo se encontraban de nuevo las 3 gallinas. Pero que yo lo único que decía una y otra vez era que las alejara, por favor, que ellas eran malas. Nos fuimos de Tijuana en cuanto todo lo de mi abuelo estuvo arreglado. Desde entonces olvidé gran parte de lo que pasó en aquella época, pero hasta que cumplí mi mayoría de edad, pensé en aquel evento y tuve recuerdos por primera vez. Son recuerdos muy borrosos, pero los tengo presentes de algún modo. Aquellas gallinas que me seguían se transformaban en señoras viejas y horribles, y se divertían conmigo poniéndome en estos sitios inalcanzables. Por supuesto no puedo asegurar nada porque todo suena demasiado increíble, pero es un hecho que por alguna razón sé que es real. La broma de las sábanas. Ger, quiero contarte esto que creo que es lo suficientemente interesante como para salir en un video. Pasó en el rancho de mis abuelos hace unos años. Mi abuela había ido a la ciudad con nosotros a pasar unos días cercanos a la Navidad. Cuando ya se venía de regreso, le pedí permiso a mi papá de acompañarla de vuelta para pasar yo la Navidad con mis abuelos. Me gustaba mucho estar por allá. Al estar de vacaciones, me pasaría como unos 10 días con ellos. Los primeros días me divertí muchísimo. Lo que más me gustaba hacer era visitar el pueblo cercano e ir por el mandado. No me preguntes por qué, pero eso me gustaba hacer. Incluso había hecho ya amigos ahí. Yo duermo muy mal. Me muevo muchísimo y se me va el sueño por cualquier cosa. Una noche de tanto patalear mientras dormía, terminé por quitarme las sábanas. El frío del campo al final me molestó demasiado y me despertó. Cuando lo hice, me levanté para recoger del suelo el cobertor y todo lo que estuve pateando sin darme cuenta. De pura casualidad eché un vistazo a la ventana que tenía al lado. Ayudado por la luz natural de la luna y las luces exteriores que mis abuelos siempre dejan prendidas, pude ver a un montón de sábanas afuera. Estaban como paradas. Mira, no voy a darle más vueltas al asunto. Las sábanas tenían formas humanas. ¿Has visto el clásico fantasma gracioso de caricatura que es solo una sábana, cobertor o como lo quieras llamar, colocada encima del cuerpo? Pues así eran estas, pero no se movían, no hacían nada. Medio dormido, no pude visualizar bien el escenario, pero al menos habría unas 15 de estas figuras paradas ahí en el campo. Entre más se alejaban de la casa, menos visibles eran. No sé qué fue lo que mi cabecita de niño pensó en ese momento, pero no me asustó.
Quizá creí que había una perfecta explicación y me fui a dormir. Por la mañana, durante el desayuno, concluí que posiblemente era una broma de mi abuelo. Le dije, y recuerdo que fue con estas palabras: «Abuelo, la broma de las sábanas casi me asusta». Él se me quedó viendo y negó con la cabeza. Me dijo entonces que bajo ninguna circunstancia me acercara a esas sábanas. Le pregunté por qué, y con molestia me respondió que solo lo obedeciera. Y aunque no hubiera querido obedecerlo, las sábanas no volvieron a aparecer mientras yo estuve ahí. Hasta ahí termina la primera parte de mi historia, y continúa muchos años después, cuando yo era ya adulto y mi abuelo había fallecido. En una noche en la que estábamos toda la familia de visita con mi abuela, ella nos contó ya con total libertad lo que eran esas cosas que vi de niño. No era la primera vez que aparecieron. Mis abuelos habían tenido ya el infortunio de toparse con ellas en más noches. Cuenta que la primera vez mi abuelo salió de la casa preocupado, pensando que eran intrusos o algo así. Desde lejos les gritaba que se alejaran, pero esas cosas permanecían quietas y silenciosas. Enojado y armado se acercó a una de las figuras y le quitó la sábana. De inmediato se echó a correr de regreso a la casa con mi abuela. Ella le preguntó qué había pasado, y él le dijo que no había nada debajo de la sábana, pero aún así se mantenían erguidas. Esas cosas desaparecían a la mañana siguiente y no volvían hasta mucho tiempo después. A veces pasaban semanas, a veces meses, pero en algún momento regresaban. Sin embargo, el detalle quizá más estremecedor es que cada vez que reaparecían, se acercaban más a la casa de mis abuelos. Y lo que más curiosidad causa a la familia es que dejaron de venir el día en que mi abuelo falleció. Oscuros. Les dejo aquí el último video de Relatos de Policías, por si no lo han visto, vayan a verlo. Y si ya lo vieron, una segunda vuelta no le viene mal a nadie. ¿Ustedes han tenido experiencias aterradoras en ranchos o pueblos? Si es así, déjamelo en los comentarios para poder leerte y quizá tu historia salga en un siguiente video sobre este tema. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.